En el presente video tocaremos los temas de velocidad media, rapidez media y aceleración media. Vamos a explicar primero los conceptos de velocidad media y rapidez media. Consideremos esta figura donde tenemos un móvil que se desplaza siguiendo una trayectoria marcada por esta línea segmentada. En cierto instante t sub a está en el punto A y r sub a corresponde al vector posición del cuerpo en ese instante. En otro instante t sub b está en el punto B y tiene una posición dada por el vector r sub b. Definiremos la velocidad media como el desplazamiento delta r dividido por el tiempo delta t entre los puntos A y B. Como delta r es igual a rb menos ra y delta t es igual a t sub b menos t sub a, la velocidad media, que sería un vector de desplazamiento del cuerpo entre los puntos A y B, va a ser r sub b menos r sub a dividido en t sub b menos t sub a. Aquí tenemos otro desplazamiento entre un punto A y un punto B, entre un instante t a y un instante t sub b, y tenemos que esta porción de la trayectoria con línea segmentada tiene una distancia recorrida de rec. La rapidez media o velocidad promedio se define como esa distancia recorrida dividido por el tiempo transcurrido entre esos dos puntos, el tiempo transcurrido en recorrer esa distancia. Por lo tanto sería la distancia recorrida dividido por t sub b menos t sub a. En los siguientes problemas veremos más detalladamente o podremos apreciar de mejor manera las diferencias entre estos dos conceptos. Consideremos a continuación el siguiente problema. Un automóvil recorre una distancia total de 450 kilómetros. En el primer tercio del camino avanza con velocidad de 75 km por hora. El resto lo recorre a 100 km por hora. Se pide calcular la rapidez media de todo el trayecto en kilómetros por hora. A continuación resolveremos este problema. En esta figura tenemos ilustrada la situación. Tenemos dos tramos, un tramo 1 y un tramo 2. El tramo 1 va a tener una longitud de 1 y el tramo 2 va a tener una longitud de 2. De acuerdo al enunciado, la suma de estos dos tramos va a ser igual a la longitud total del trayecto completo, que es 450 kilómetros. Lo que se nos pide es la rapidez media en todo el trayecto, es decir, la distancia total recorrida en el trayecto dividido por el tiempo total. Eso va a estar dado por la longitud total del trayecto, los 450 kilómetros, dividido por la suma de los tiempos que demora el vehículo, el automóvil, en recorrer cada tramo. Es decir, el tiempo que demora en el tramo 1, que es T1, y el tiempo que demora en el tramo 2, que es T2. Vamos viendo. Nos dicen que en el primer tercio del camino avanza con una velocidad de 75 km por hora. Vamos a subrayar eso. En el primer tercio del camino avanza con 75 km por hora. Como es el primer tercio, la distancia 1 va a ser L tercios. Un tercio de la longitud total. Un tercio de 450 kilómetros, lo que nos daría 150 kilómetros. Y eso lo recorre a 75 kilómetros por hora. Con esos datos podemos determinar cuánto es lo que demora en recorrer el tramo 1. ¿Cómo lo obtenemos? Sabemos que la velocidad V1 es constante, por lo tanto podemos establecer una relación directa entre velocidad, distancia y tiempo en el tramo 1 de la siguiente manera. Velocidad 1 va a ser igual a la distancia 1 dividido en el tiempo 1. De aquí se puede despejar fácilmente el tiempo 1, que queda como la distancia 1 partido de la velocidad 1, ambos datos conocidos. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Operar nada más. 150 kilómetros dividido en 75 kilómetros por hora va a ser igual a 2 horas. Veamos qué pasa en el tramo 2. Si en el tramo 1 teníamos un tercio de camino, en el tramo 2 vamos a tener
el resto, que son 2/3. Así, D2 va a ser igual a la longitud total menos D1. O sea, los 450 kilómetros correspondientes al trayecto completo menos los 150 kilómetros correspondientes al tramo 1. Eso nos va a dar una distancia de 300 kilómetros para el tramo 2. Y estos 300 kilómetros los recorre a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Por las mismas consideraciones que el tramo 1, velocidad 2 es igual a distancia 2 dividido en tiempo 2. De ahí se despeja y llegamos a que el tiempo 2 es igual a la distancia 2 partido de la velocidad 2. Y simplemente evaluamos 300 kilómetros dividido en 100 kilómetros por hora nos va a llevar a un tiempo total de 3 horas para el tramo 2. Con esto ya estamos dados, porque tenemos los 450 kilómetros de la distancia total y el tiempo total lo tenemos. Por los cálculos que hicimos anteriormente, T1 es 2 horas y T2 es 3 horas. Falta evaluar solamente en la fórmula de rapidez media. Tenemos que la rapidez media en el tramo completo va a ser los 450 kilómetros dividido en el tiempo 1, que es 2 horas, más el tiempo 2, que es 3 horas. Y hay que operar 450 kilómetros dividido en 5 horas, la suma de 2 más 3, y eso nos va a llevar al resultado final, que va a ser 90 kilómetros por hora. Y con eso tenemos respondida la pregunta y resuelto el problema. Consideremos ahora el siguiente problema. La figura muestra los vectores posición R1 y tongo más 4j tongo y R2 5 y tongo más 3j tongo. Distancias en metros, todos los datos de distancia en metros, de una partícula entre los instantes t1 igual 1 segundo y t2 es igual 3 segundos. Calcula la velocidad media en metros partido por segundo en dicho intervalo. A continuación resolveremos este problema. Vamos a resolver este problema. Se nos pide calcular el vector velocidad media del desplazamiento del vehículo entre los instantes t1 y t2. De acuerdo a la definición que vimos al comienzo de este video, corresponde al cambio de posición o desplazamiento delta R, que sería R1 o R2 menos R1 dividido por el tiempo o el intervalo de tiempo que demora en hacer ese desplazamiento, que sería delta t igual a t2 menos t1. El vector delta R correspondería a este vector que estoy dibujando acá. Ese sería el delta R. El vector R1 es este que voy a dibujar acá. Su expresión analítica es I tongo más 4j tongo metros y corresponde a la posición en el instante 1 segundo. El vector de R2 sería este de acá. Su expresión analítica es 5 y tongo más 3j tongo metros y corresponde al instante T2 es igual a 3 segundos. ¿Qué es lo que queda? Reemplazar. R2, este sería T2, voy a ser coherente con los colores, este sería R1 y este sería T1. 5 y tongo más 3j tongo menos y tongo más 4j tongo dividido en 3 menos 1. Al reducir la expresión de arriba nos va a quedar 4 y tongo menos j tongo dividido a lo que queda al reducir abajo, que es 2. Y va a quedar todo esto en metros partido por segundo. Finalmente, al resolver esta división, nos va a quedar que el vector velocidad media resultante va a ser 2 y tongo más j tongo partido en 2 metros partido por segundo. Y con esto queda resuelto el problema. Veamos ahora el siguiente problema. Un móvil sigue una trayectoria curvilínea AB. Si parte de A y llega a B en 20 segundos, hay que hallar la magnitud de la velocidad media del móvil en metros partido por segundo y la rapidez media del móvil en metros partido por segundo.
Este problema es interesante porque nos permite entender la diferencia entre los conceptos de velocidad media y rapidez media. Vamos a resolverlo. Este vector en rojo que estoy indicando acá, que es el vector AB, corresponde al desplazamiento del móvil. Y la magnitud de AB es 200 metros. La magnitud de la velocidad media, en este caso sería igual a la magnitud del vector desplazamiento, que la tenemos, dividido por el delta t, que es 20 segundos, que también lo tenemos. Por lo tanto, nos queda operar 200 metros dividido en 20 segundos, nos va a dar una magnitud de velocidad media de 10 metros partido por segundo. Por otra parte, la distancia recorrida por el cuerpo que sigue una trayectoria curvilínea es de 300 metros, que es esta trayectoria que estoy mostrando acá. Parte de A y llega a B siguiendo la trayectoria curvilínea. Por lo tanto, la distancia recorrida sería precisamente los 300 metros. Por lo tanto, la rapidez media sería esta distancia recorrida de los 300 metros dividido en los 20 segundos que demora el trayecto. 300 metros dividido en 20 segundos nos va a dar 15 metros partido por segundo. Aquí se ve claramente la diferencia entre los conceptos de velocidad media y rapidez media. La velocidad media es un vector y la rapidez media es un escalar. ¿Por qué? Porque la velocidad media se calcula a partir de un vector, que es el vector de desplazamiento, y la rapidez media se calcula a partir de un escalar, que es la distancia recorrida. Ahora veremos el concepto de aceleración media. Consideremos el punto A de la trayectoria que se muestra acá en un instante t sub a, y este vector que estamos mostrando acá corresponde al vector velocidad instantánea que tiene el cuerpo en el instante A, que vamos a denominar v sub a. Similarmente, en otro punto B posterior, en un instante t sub b, vamos a tener un vector velocidad instantánea v sub b. Vamos a definir la aceleración media de la partícula entre los instantes t sub a y t sub b como el cambio de velocidad entre esos instantes dividido por el cambio de tiempo. O sea, sería v sub b menos v sub a dividido en t sub b menos t sub a. Aquí arriba se muestra lo que significa el delta v sub b menos v sub a. Aquí tenemos el vector v sub b, tenemos el vector menos v sub a, de acuerdo a lo dibujado en este esquema de acá, y el vector delta v es la resta de esos dos vectores. Aquí estamos haciendo más bien una suma entre el vector v sub b y el negativo del vector v sub a. A continuación, veremos cómo se calcula la aceleración media en un problema aplicado. Vamos a resolver el siguiente problema. Calcule la aceleración media experimentada entre los puntos A y B de la trayectoria de la figura si entre dichos puntos transcurren 2 segundos. La resolución a continuación. Empezamos a resolver. La aceleración media sería v sub b menos v sub a partido en t sub b menos t sub a. El delta t, que es la diferencia de tiempo entre los instantes en los que los cuerpos están entre el punto A y el punto B, es 2 segundos por enunciado. Está dicho expresamente. Por otra parte, tenemos que la velocidad en el punto A va a ser 3 i tongo más 5 j tongo metros partido por segundo, y la velocidad en el punto B va a ser i tongo menos 3 j tongo metros partido por segundo. ¿Qué es lo que nos queda reemplazar? Aquí tenemos v sub b menos v sub a, y tongo menos 3j tongo menos 3 i tongo más 5j tongo dividido en el delta t, que es 2. Las velocidades arriba en metros partido por segundo y el tiempo en segundos. Por lo tanto, el resultado nos va a quedar en metros partido por segundo al cuadrado, que es unidad de aceleración. Resolviendo nos queda 2 abajo
y menos 2 y tongo menos 8j tongo arriba. Simplificando nos va a quedar menos y tongo menos 4j tongo metros partido por segundo al cuadrado, con lo que damos por resuelto este problema. Muchas gracias por su atención.